de nuevo, este es AloDoc, el espacio para hablar de salud en Telemedellín. Gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Cuando la médula ósea está dañada o enferma, puede hacerse un trasplante para generar nuevas células en la sangre. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Y cuáles son esos beneficios? Aprendamos hoy en AloDoc. Bienvenidos. Y es que es usual escuchar acerca de un trasplante de células madre. Pues estamos hablando de lo mismo, trasplante de médula ósea o trasplante de células madre. Son células sanas que comienzan a generar nuevas células en la sangre. Pero ¿quién mejor que la especialista, la hemato-oncóloga Viviana Olaya, la doctora que ya ha estado con nosotros en este programa y que invitamos nuevamente para que nos cuente bien cómo es este proceso, para que lo entendamos mejor, sobre todo para conocer cuáles son esos beneficios? Doctora, bienvenida de nuevo. Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, yo me estaba como enredando un poquito en la explicación. Usted es la experta. Cuéntenos realmente qué es un trasplante de médula. Bueno, un trasplante de médula es el procedimiento mediante el cual reemplazamos las células madre, que en muchas enfermedades están alteradas. En esas enfermedades como las leucemias, entonces las células madre producen hijos y esos hijos empiezan como a producir daños. Entonces el procedimiento básicamente es colocar células madre del mismo paciente o de un familiar para que es como si fuera como un jardín. Uno vuelve y pone como unas semillas, esas semillas vuelven y crecen, las células madre empiezan a reproducirse y las células que están dañadas empiezan a estar otra vez bien de nuevo. Bueno, doctora, eso suena muy lindo e incluso alcanzamos a imaginarlo y todo, pero ¿cómo es el procedimiento? ¿De dónde se extraen las células madres? ¿Cómo vuelven otra vez al organismo? Explíquenos de una manera bien sencilla para entenderlo bien. Entonces, los trasplantes de médula hay de dos tipos, uno que se llama autólogo y uno que se llama alogénico. El autólogo básicamente son células madre del propio paciente. Entonces, ¿cuándo se usa el trasplante autólogo? Cuando lo que está dañado no son las células madres, sino los hijos de esas células mamás. ¿Y cuándo se usa el halogénico? Cuando lo que están dañados son las células madre, entonces hay que poner las células de otra persona o de otro familiar. Entonces, primero conocer que hay dos tipos de trasplante. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se utilizan unos medicamentos que se colocan en el abdomen, son como unas inyecciones. Esas inyecciones hacen que las células madre salgan a la circulación, o sea, a la vía periférica. Luego se pone un catéter, como si uno fuera a donar sangre. Entonces, sea que el donante sea el mismo paciente, o sea que el donante sea un familiar, se pone un catéter, se conecta y esa máquina, como por una tecnología, es capaz de diferenciar cuáles son las células mamás y cuáles no. Eso se recolecta en una bolsa. Eso luego se congela, se mete como en un refrigerador a una temperatura y con unos medicamentos apropiados y luego ya cuando se va a hacer el trasplante, lo que se hace básicamente es colocarle al paciente una quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Borra todo, o sea, mata lo bueno y lo malo, como te decía ahorita, como si uno dejara el jardín limpiecito como para poner las semillas. Abonadito. Abonadito, ajá. Y luego ponemos las células madre, que es el trasplante de médula. Entonces, ¿cómo se coloca? La bolsita de sangre se pone por una vena periférica y ese es el trasplante de médula ósea. En un trasplante no abrimos no se hace ninguna cirugía, no se hace ningún procedimiento, simplemente se coloca la médula ósea o esa bolsa de sangre que tienen las células mamás por una vena periférica. Luego esas células de la sangre periférica van a la médula ósea y eso empieza como la semillita otra vez a repoblar el organismo y vuelven a crecer células mamás y los hijos que eran los que estaban dañados, dependiendo como la enfermedad. Doctora, ¿por qué es tan importante la médula ósea? ¿Cuál es su función en el organismo? La médula ósea es muy importante porque de ahí nacen como todas las células. Es decir, la médula ósea está en los huesos largos de todas las personas. Como cuando uno coge como un huesito de pollo que lo partimos y que muchas mamás dicen que ahí por dentro está el tuétano. Eso que de pronto las mamás interpretan como el tuétano, como del pollo, esa es la médula ósea. Ahí básicamente, ¿qué pasa? Hay células madre y producen hijos. Los hijos empiezan a diferenciar si son o sea, esas células son las encargadas de todas las funciones que tenemos en el cuerpo. Cuando eso falla, pues todo el organismo va a fallar.
Bueno, entonces, ¿cuándo debe hacerse ese trasplante? Porque suena todo tan maravilloso y si fuera así de efectivo y de rápido todo, pues diríamos que se puede usar para todas las enfermedades y que todos estaríamos pues muy fácilmente aliviándonos de todo con la regeneración de células. Pero realmente, ¿para qué tipo de procedimientos, perdón, de enfermedades mejor, está, digamos que pronosticado este trasplante? Bueno, este es un procedimiento que parece sencillo y en realidad la técnica no es tan complicada. Básicamente lo difícil del procedimiento, lo difícil de la técnica es cuidar como las complicaciones que siguen después de eso, que probablemente ahorita pues como que hablaremos un poco. El trasplante de médula ósea se utiliza en todas las leucemias, que es la enfermedad como más catastrófica hematológica. Cuando hay leucemias porque la célula madre se dañó y no hay células buenas. Entonces todos los pacientes que tienen leucemias agudas necesitan trasplante de médula ósea con unas características y son de alto riesgo, pero en general todos los pacientes adultos que tienen en algún momento leucemias agudas hay que trasplantar. Y estas enfermedades donde, como te decía, donde se daña no la célula madre sino los hijos, que son otras enfermedades que se llaman linfomas, hay que trasplantarlos si no les sirve la quimioterapia. O otras enfermedades también de las células, como de los hijos de estas células mamás, que se llama mieloma múltiple. Entonces, en conclusión, todas las leucemias agudas se deben trasplantar en adultos y algunas enfermedades como los linfomas cuando la quimioterapia no funciona o el mieloma múltiple, siempre si el paciente es menor de 65 años. Bueno, doctora, le invito a que demos una revisadita acerca de esas enfermedades en las que es beneficioso el trasplante. Vamos a mirar. Vamos a comenzar entonces a darle una revisada. Como usted lo mencionaba, en los cánceres, estamos hablando de leucemia, de linfomas, de mielodisplasia y mieloma múltiple, cuando estamos hablando de estos tipos de cáncer. También enfermedades que afecten la producción de células de la médula ósea, estamos hablando de la anemia aplásica, de la neutropenia congénita y enfermedades graves del sistema inmunitario. Ya usted más adelante, de manera sencilla, nos explica un poco más estas enfermedades en qué consisten. Porque también estamos hablando de trasplante cuando hablamos de enfermedades que afectan la producción de células de la médula ósea, como la anemia drepanocítica y la talasemia. Entonces, doctora, básicamente esas enfermedades que acabamos de mencionar, no vamos a describir una por una en qué consisten, pero ¿por qué allí funciona entonces este procedimiento de trasplante? Bueno, entonces, estas enfermedades, como bien lo mencionabas, la mayoría de las que están ahí son enfermedades hematológicas malignas, o sea, son cánceres hematológicos, son cánceres de la sangre. Y como te decía, lo que se daña o es la célula madre o son los hijos como en su proceso de lo que tienen que hacer. Entonces, cuando la célula madre está dañada, no va a funcionar el organismo, ahí se producen las leucemias, hay que trasplantar siempre. Cuando los que se dañan en el proceso son como esos hijos, cuando van y hacen como sus actividades en el organismo, ahí se trasplanta si no funciona la quimioterapia, porque como esos son células que no funcionan bien, el único tratamiento es quimioterapia. Entonces son los linfomas, el mieloma y la que decías ahí también, que es el síndrome mielodisplásico. Esas son enfermedades malignas, son cánceres hematológicos y a la larga, si no funciona el tratamiento, habrá que trasplantar. O sea, hablemos de eso, doctora, hablemos de eso, de la efectividad que puede tener este tratamiento. Entonces, las leucemias probablemente si se llega, o sea, inicialmente el trasplante no es un tratamiento curativo. El trasplante se hace es para que la enfermedad no vuelva, o sea, que todos los pacientes siempre van a haber tenido que recibir quimioterapia. La efectividad de un trasplante en un adulto es más o menos 50-50. O sea, o es como el todo o el nada, pero es la única opción que tiene que esas enfermedades no regresen, porque es como que las células tuvieran memoria. Si en un momento se dañaron, son capaces de volverse a dañar y volver a producir eso. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes tienen anemia, hay que transfundirlos, se bajan las defensas y les dan infecciones severas, empiezan con sangrados espontáneos porque las plaquetas se bajan, o sea, es una enfermedad que es catastrófica. De todos estos cánceres hematológicos, si no funciona la quimioterapia, se trasplantan, o las leucemias agudas, quimioterapia y luego trasplante. Bueno, pero podríamos decir que si en una primera ocasión no le funcionó al paciente, ¿se puede repetir? ¿Podría ser un tratamiento, digamos, que se pueda efectuar en varias ocasiones hasta lograr efectividad o no? No, no se
por lo general no se logra, pues no se vuelven a hacer trasplantes, porque cuando el trasplante es de un familiar, hay algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, y es que las células se parecen a mí, pero no soy yo. Entonces el cuerpo tiene memoria y es capaz de decir, esta célula se parece como que soy yo, porque normalmente son como células madre de hermanos, papá o mamá, pero no soy, lo voy a atacar. Entonces aparecen otra enfermedad, o sea, aparte de que el paciente está enfermo porque tienen estas leucemias, aparece una enfermedad que también es grave, que es la enfermedad de injerto contra huésped, y es que empiezan a alterarse tanto la piel, empieza a alterarse el hígado, empiezan a haber infecciones, y es por lo mismo, porque nunca nadie va a ser 100% igual como a cada ser humano. Entonces eso es como cambiar una enfermedad por otra. Cuando los donantes son completamente idénticos, que son hermanos como muy iguales, puede que no haya tanta enfermedad de injerto contra huésped, pero igual el paciente está hospitalizado casi un mes, se da quimioterapia antes, o sea, los pacientes quedan muy frágiles luego de esto. Entonces, como todo el proceso que lleva a hacer un trasplante se hace generalmente una sola vez en la vida. Hay veces donde se puede repetir un trasplante y es cuando el trasplante es de propio mío. Sí. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no es tan dura o no es tan intensiva, pero entonces básicamente como uno no busca curar los pacientes sino que las enfermedades no vuelvan, es un procedimiento que es una sola vez en la vida. Si no funciona, casi que nos quedamos en este momento sin herramientas de tratamiento, porque si no funciona hay que volver a la quimioterapia y probablemente si ya la usamos, pues tampoco va a funcionar. Bueno, doctora, pues muy clara la información. Vamos a dar también entonces una miradita acerca de cuáles podrían ser esos riesgos y las complicaciones que se presentan con un trasplante de médula ósea, porque como usted ya lo mencionó, hay una inicial que es un rechazo incluso de entre las mismas células, porque no se reconocen entre ellas, porque por lo general vienen de donantes. Entonces, cuando realizamos este trasplante, estos son los que leímos inicialmente, con estos tipos de cánceres, con leucemia, con linfoma, con mielodisplasia. No sé si podemos dar una miradita a esos riesgos y complicaciones. Aquí está. Vamos a revisarlos. Cuando hay insuficiencia de injerto de células madre, cuando hay daño en los órganos y cuando hay infecciones. Entonces, digamos que en estas tres situaciones puede haber complicación. Sí, entonces la principal complicación y la más temida es la enfermedad de injerto contra huésped, que es que mi propio cuerpo dice, esta célula se parece, pero no soy yo, la voy a atacar. Sí. Entonces empiezan problemas en la piel, se puede dañar el hígado, tanto pues que pueden llegar a falla hepática fulminante, el hígado se dañó, o sea, por estar logrando como un tratamiento curativo en algo, dañamos otro órgano. La quimioterapia también puede atacar el corazón, entonces también pueden haber problemas cardíacos, fallas cardíacas y infecciones, pues básicamente. Eso es como lo de la enfermedad de injerto contra huésped, que ocurre cuando el donante es alguien diferente pues al paciente. La enfermedad de injerto contra huésped no ocurre cuando el trasplante es de uno mismo, que es para las enfermedades que te conté que eran linfomas y mielomas. Ahí no ocurre la enfermedad de injerto contra huésped porque me están poniendo mis propias células mamás. Claro, ¿por qué no siempre pueden usarse las propias células? Cuando hacemos el trasplante, como lo que se ponen son células madre, entonces es como por el origen de la enfermedad. Entonces en los linfomas, el que se dañó no fue la célula mamá, sino el hijo. La célula mamá dio origen a un hijo y ese hijo se dañó en el transcurso y en lo que tenía que hacer. En las leucemias, lo que está dañado es la célula madre. Entonces, cuando lo que está dañado es la célula madre, no pueden ponerme mis propias células mamás porque están dañadas. Necesito buscar un donante externo. Entendido, doctora. También puede haber complicaciones, estamos hablando de cataratas. ¿Por qué, doctora? Porque toda la quimioterapia produce toxicidad como en las células que más tienen recambio. Entonces por eso pues los pacientes se les cae el cabello, llagas en la boca, úlceras orales y pueden perder también la visión por la misma quimioterapia. Esterilidad incluso también podría presentarse. Sí, en pacientes que son tan jóvenes, donde se produce lo de estas leucemias, porque tienen como un pico de presentación, pueden quedar estériles, pero no es simplemente por el trasplante, la misma quimioterapia, porque no vuelven a tener ovulación. Por ejemplo, las mujeres y los hombres también pueden tener algo de esterilidad porque se altera como todo ese ciclo reproductivo. Doctora, ¿y qué pasa con cánceres nuevos? También entonces, pues podrían ocurrir incluso a raíz de este tipo de
tratamientos? Sí, también es frecuente que aparezcan nuevos cánceres diferentes, inclusive cánceres de órganos sólidos, porque la quimioterapia, como te decía, mata lo bueno y lo malo. No es capaz de discriminar como qué órganos están buenos o qué órganos están malos. Entonces, en el tiempo, más o menos 5 años después de uno haber tenido quimioterapia o un trasplante, pueden aparecer nuevos cánceres diferentes, pues cánceres diferentes. Bueno, doctora, usted ya nos hizo una ilustración acerca de esta enfermedad de injerto contra huésped, que es ese rechazo entre estas mismas células cuando vienen de un donante, pero ¿por qué incluso puede llegar a la muerte? ¿Cuál puede ser esa complicación extrema durante el procedimiento que origine esto? Entonces, durante el procedimiento, durante la infusión de las células mamás, generalmente no hay como ningún riesgo, es como que a uno le pusieran una transfusión. Entonces, en ese momento, el día del trasplante es poner la bolsita de sangre con las células mamás. Pero posteriormente, como hay complicaciones cardíacas a nivel gastrointestinal, hay complicaciones a nivel del hígado, los pacientes también se pueden morir. Y la otra complicación grave es que como estamos cambiando toda la dinámica, los pacientes se infectan y las infecciones son graves por bacterias o por hongos y los pacientes se pueden morir durante todo este proceso porque no hay tratamientos para muchas bacterias que tenemos o luego los hongos también son muy agresivos y se pueden morir de las infecciones. Bueno, doctora, pues este tema está bastante interesante. Hoy en Alodoc estamos aprendiendo cantidades. Le invito a que hagamos una pausita breve, unos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando del trasplante de médula ósea en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc, estamos aprendiendo acerca del trasplante de médula ósea. Doctora, ¿quiénes pueden donar? Bueno, entonces, si el trasplante es halogénico, como decíamos que es para las leucemias, los donantes como que le gustan a uno más para escoger son los hermanos. Uno tiene la posibilidad de tener un hermano idéntico, es decir, que los cromosomas sean casi iguales como al del paciente, 25% por cada hermano. Quiere decir que cada persona necesitaría 4 hermanos para que uno de esos saliera idéntico. En caso de que no sea idéntico o no tenga hermanos, puede donar el papá o la mamá. Entendiendo que el papá y la mamá tienen la mitad de los cromosomas, o sea, el papá va a ser la mitad igualito al paciente y la mamá la mitad igualita al paciente. Entonces, si el trasplante es halogénico, papá o mamá o los hermanos. Si el trasplante es autólogo, sería del mismo paciente. Hay bancos internacionales donde los pacientes van o las personas van y donan su médula ósea. Entonces, en ese banco se guardan las células madre y si en algún momento, en alguna parte del mundo, pues no tiene papá, mamá, no tiene hermanos, se puede acceder a esos bancos mundiales y mandar a traer esas células madre para trasplantar de alguien en el mundo que se parezca a uno genéticamente. Esos bancos no existen en Colombia, existen en Latinoamérica pues como a nivel de Brasil y existen en Europa y en Estados Unidos. Entonces esa práctica casi que ha caído como mucho en desuso en Colombia, pues porque no tenemos bancos propios y mandar a traer esas células madre es muy caro. Claro. De por sí el procedimiento del trasplante es un procedimiento muy costoso, pues traer las células madre es mucho más costoso. Doctora, es un procedimiento que probablemente lo puede, digamos, recetar un doctor y ordenar, por lo menos por una EPS. Sí, el trasplante lo cubren todas las EPS, sino que es un procedimiento muy costoso, entonces siempre hay un poco de trabas administrativas. Más o menos un trasplante halogénico puede valer alrededor de 300 millones, más o menos, y un autólogo 100 millones. En cuanto a formularlo, sí lo puede hacer como cualquiera, porque se supone que hay como guías y uno sabe como a quién se va a trasplantar, a quién no. Pero en cuanto a la realización, sí tenemos como problemas actuales como a nivel de país, porque son muy pocos los centros donde se trasplanta. De hecho, en Medellín, en Colombia, casi que son apenas 4 ciudades, Medellín, Cali, Bogotá y Bucaramanga, donde hay centros como de trasplantes grandes. El problema no es como el procedimiento en sí, sino como las complicaciones. Entonces uno entrenarse en esas complicaciones, que es básicamente lo que va a marcar que el paciente no se nos muera durante el procedimiento. Entonces somos como pocos los centros donde se
trasplanta y pocos también como los hematólogos como entrenados en eso. Sí, que puedan garantizar por lo menos el debido tratamiento y la recuperación en caso de alguna complicación. Bueno, les invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes que nos envían al ODOC. Esta es la consulta. Hola a los dos, soy Felipe Mora. ¿Cuáles son los efectos secundarios del trasplante de la médula ósea? Efectos secundarios, doctora. Bueno, los efectos secundarios, muchos de los efectos son secundarios, primero a la quimioterapia y luego, si el trasplante es halogénico, lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, esterilidad, lo que hablábamos, cambios en la piel, cambios a nivel reproductivo, en la libido. También a nivel pues endocrinológico, muchos pacientes inclusive se engordan luego del trasplante como por todos esos medicamentos, problemas cardíacos, falla cardíaca, ya el corazón no bombea como, pues no funciona como debería funcionar y básicamente cualquier órgano se puede trastornar. Y lo más grave, como te decía, son las infecciones. Bueno, una pregunta más de la consulta, vamos a escucharla. Hola a LookDoc, mi nombre es Alejandra Sánchez y quiero saber cuándo comienzan a verse los efectos del trasplante de médula. Ya hablamos de su efectividad, también de los riesgos. ¿Cuándo un paciente comienza a sentir que le está funcionando y que fue exitoso su trasplante? Bueno, eso es como te decía, como si uno en un jardín pusiera una semillita. Entonces esas semillitas empiezan como a brotar y empiezan como a surgir. Entonces básicamente nos empezamos a dar cuenta cuando hacemos un examen en sangre que se llama el hemograma, que ahí es donde uno mira como la hemoglobina, las defensas que son los leucocitos, y uno empieza a darse cuenta que esos leucocitos, que son las defensas que estaban en 0, empiezan a tener 10, 20, normalmente son de 4.500 a 11.000. Uno empieza a darse cuenta que esas células empiezan a subir. Eso más o menos pasa entre el día 15 y el día 22 luego del trasplante, como que la semillita dio frutos. Entonces ahí vemos como que las células, las defensas que estaban en 0 empezaron a surgir, y ya luego si el trasplante es halogénico, o sea de un donante, hacemos un examen para mirar cuántas células mamás son del donante. Entonces ahí dirá 100%, 80%, entonces ahí nos damos cuenta, pegó o no pegó el trasplante. Cuando no pega el trasplante, con este examen lo sabemos, o con el hemograma empezamos a darnos cuenta que las células no subieron lo suficiente. Entonces es como que la médula quedó barrida porque no hay células como que empezaron a funcionar ahí. Está muy clara, doctora, la información. ¿Cómo vive un paciente con trasplante de médula ósea? ¿Puede tener calidad de vida? Porque hemos hablado ya de tantos riesgos y complicaciones que de pronto algunos televidentes también ya los estamos asustando un poco con el tema. No, hablemos de cuando sí es efectivo y cuando es exitoso. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, estos pacientes es como el primer mes es el mayor riesgo, que es cuando están hospitalizados. Entonces más o menos duran hospitalizados entre 20 días o entre 30 días, cuidándolo, que todo funcione. Ya luego cuando se van para la casa, la vida normal, básicamente las restricciones son como de no comer cosas crudas, como de no comer ensaladas crudas y eso, pero son como las recomendaciones generales, pues porque si las células están más frágiles, pues para que no se vayan a infectar. Pero los pacientes empiezan a hacer su vida normal casi que al mes, mes y medio, salir, hacer su actividad normal, algunos regresan si se sienten bien o en capacidad de trabajar, pueden volver a hacer ejercicio, pueden volver a tener su vida social, siempre con las recomendaciones, es como que no salgan con personas enfermas porque hay que cuidar como esas células. Claro. Y más o menos ya a los 6 meses, dependiendo del tipo de trasplante, uno quita, porque ellos quedan con algunos medicamentos post-trasplante, a los 6 meses se quitan los medicamentos y es como si no hubiera pasado nada, ya los pacientes están bien, están perfectos, están sin la enfermedad y ya siguen simplemente controles periódicos, cada mes, cada 2 meses van donde el hematólogo. Es decir, que las personas sí pueden nuevamente, digamos que tener calidad de vida y vivir pues lo más normal posible luego de una enfermedad de esta como las que ya hablamos o de alguno de esos tipos de cáncer. Doctora, gracias por la ilustración, gracias por la información que nos entregó hoy en Alodoc, por supuesto a ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir, alodoc@telemedellin.tv. Nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos en Alodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad.